rafe palatina. Y van a ver también la fosa incisiva. Ustedes van a ver, es una Y. Es una Y en el sitio aquí de la Y está la fosa incisiva y de ahí para abajo está el rafe palatino. ¿Ya? El ácido fólico. El ácido fólico se encuentra en las madres que han tenido hijos con problemas de fisuras palatinas. El ácido fólico, los niveles de ácido fólico son bajos. Se encuentra esa asociación. Entonces, miren cómo se forma. Esta es lengua. Miren la lengua. Estos son procesos palatinos laterales. Este y este. Y miren cómo empieza a crecer inicialmente, pero se interpone aquí la lengua. Este es el septo nasal. Corresponde a esta imagen. Septo nasal. Muchachos, septo nasal. ¿El septo nasal de dónde sale? ¿De la fusión de quién? De los sacos nasales. ¿Listo? De los procesos de las prominencias nasales medianas. ¿Listo? Cuando se fusionan. Entonces viene aquí, miren cómo empieza a crecer el proceso palatino laterales. Se interpone la lengua y al final, ¿qué hacen? Empiezan a crecer rodeando la lengua. Hasta que llegan, mírenlo acá, aquí se ve mejor, hasta que llegan y se fusionan en la línea media. Y además de eso se fusionaron en la línea media, pero se fusionan ¿con quién? Con el septo nasal. Y forman una T invertida. ¿Sí queda claro eso o no? No. Procesos palatinos laterales. Procesos palatinos laterales tenemos acá. ¿Esos hacia dónde crecen? Hacia la línea media. Pero cranealmente viene creciendo un septo nasal. Ese septo nasal viene creciendo hacia abajo. Tenemos septo nasal que viene creciendo en sentido ¿qué? En sentido caudal. Y aquí tienen los procesos palatinos laterales que vienen creciendo hacia la línea media. Entonces, ¿qué hace? Se fusiona y forma una T invertida. ¿Qué queda aquí abajo? Pero ¿qué queda ahí? La lengua. La lengua queda porque es bastante grande. ¿Ya? Ahí queda la lengua. ¿Se entendió? Listo. Ese es procesos palatinos laterales que forman el paladar ¿qué? Secundario. Paladar secundario. ¿Listo? Que es este que tenemos acá. Miren cómo avanza. Aquí está creciendo hacia la línea media para formar el rafe. Miren, se fusiona, miren cómo se fusiona y forma la T invertida. ¿Quién forma la T invertida? Los dos procesos palatinos laterales y el septo nasal. Y entonces, ¿qué hizo? Independizó las fosas nasales, que son estas, de la cavidad oral. La independizó. ¿Y eso lo hace quién? El paladar. Cuando hay problemas de paladar fisurado, quedan comunicadas que la fosa nasal con la cavidad oral. Entonces tienen una voz nasalizada. Después de eso, para deglutir, hay problemas, porque muchas veces se puede devolver a la nariz. ¿Sí? Entonces miren todo lo que... Esto que tenemos acá es la lengua, muchachos. Miren, lengua. ¿Esto qué son? Proceso palatino, ¿qué? ¿Y este qué es? Ese es el tabique nasal o septo nasal que formó la T invertida. Entonces, el paladar primario esta semana, derivado del segmento intermaxilar de la maxila, que forma una masa mesodérmica en forma de cuña y se sitúa entre las prominencias maxilares en desarrollo, o sea, se ubica acá, entre las prominencias maxilares. ¿Queda claro eso? Entre las prominencias maxilares en desarrollo. Allí quedó que el paladar primario. Mírenlo allí. ¿Estas qué son? Las prominencias maxilares. ¿Ellas qué hacen? Miren lo que les decía del triángulo. Aquí ¿qué queda? La fosa incisiva.
Y miren los incisivos, mírenlos allí, los 4 incisivos. Eso es lo que forman el segmento intermaxilar de la maxila, forman el surco este, el filtro, forma la encía correspondiente y la premaxila de los incisivos y va un triángulo hasta la fosa incisiva. Ese es paladar primario. Ya luego viene el paladar secundario, viene en este sentido y se fusiona donde en la línea media, pero también se fusiona con el paladar primario. ¿Ya? Entonces el paladar secundario ¿de quién tiene que salir el paladar secundario? Del paladar primario. ¿De quién tiene que salir el paladar? ¿De quién tiene que originarse? ¿De las prominencias qué? Maxilares. De las maxilares que están a los lados. Porque ya se formó aquí el primario. Ya tú tienes que formar acá, van a venir en este sentido. ¿Sí? Van a venir así. Se van a unir acá en el bloque medio. ¿Sí? En el bloque palatino. Entonces, estas son proyecciones de las prominencias maxilares que están aquí a los lados y se van a llamar procesos palatinos laterales. Palatinos laterales crecen a ambos lados de la lengua va hacia la línea media, se fusionan en la línea media con el septo nasal y forman una T invertida y va a quedar también en la parte anterior con el paladar primario. Y la fusión empieza desde lo anterior y termina en lo posterior. La fusión comienza entre el paladar primario y el paladar secundario, comienza desde lo anterior y va hacia lo posterior. O comienza desde lo ventral y termina en lo dorsal. ¿Cuál será lo dorsal del paladar blando? La úvula, termina en la úvula. En ocasiones la úvula no se fusiona y queda úvula bífida. ¿Ya? Esta fusión se logra por allá en la semana 12. En la semana 12 se da la fusión. Mírenlo aquí, lo mismo que estamos viendo. Lo amarillo es paladar primario, se fusiona, el proceso palatinos laterales vienen de las prominencias maxilares y se fusionan en la línea media. Mírenlo allí, vienen a crecer en la línea media. ¿Con quién se fusionan primero? Con el paladar primario. Luego se fusionan entre ellos, formando el rafe palatino, y se fusionan con lo que está al fondo, que es el septo nasal, para formar la T invertida. Hasta aquí se osifica, digamos hasta acá se osifica. Y este es paladar que, todo este es paladar duro, y esta parte que no se osificó es paladar que blando. ¿Listo? Entonces, el paladar blando se origina de quién? Del paladar secundario. Del paladar secundario, la parte posterior del paladar secundario que no se osificó. ¿Sí? El paladar primario, ¿de quién se origina? Perdón, ¿de quién se origina el paladar primario? Del segmento intermaxilar de la maxila. ¿De quién se origina el paladar duro? Paladar primario y la mayor parte del paladar secundario que se osificó, porque es duro. Listo. Entonces el paladar primario y la porción anterior del proceso palatinos laterales se osifican y va a formar el paladar duro. La porción posterior de los procesos palatinos laterales que no se osificaron formaron el paladar blando y la úvula. Entre el paladar primario y los procesos palatinos se forma el conducto nasopalatino, que en el adulto es la fosa incisiva, esa que tenemos ahí. Sí, forma el triangulito, el vértice del triángulo, fosa incisiva, acá. Importante para los odontólogos. Y hablemos para terminar de los arcos branquiales. ¿Por qué hablamos de los arcos branquiales? Los arcos branquiales son, como ustedes pudieron ver, parte de la cara también se forma a partir de esos arcos branquiales. Entonces, esos arcos branquiales se derivan de un aparato, lo que se llama un aparato neurológico que se llama aparato faríngeo o branquial. Pero muchachos, a raíz de la pregunta tuya,
no le vamos a decir aparato branquial, sino aparato faríngeo. ¿Por qué no se dice aparato branquial? Porque los primeros embriólogos que describieron estas estructuras, lo que hicieron fue verle la semejanza que tenían con la branquia de los peces. Tiene branquiales de branquias, de la branquia de los peces. Como nosotros no tenemos branquias, entonces va a ser faríngeo, ¿listo? Aparato faríngeo. Ese aparato faríngeo va a formar estructuras de la cabeza, como acabamos de ver, y el cuello. Ellas aparecen en la cuarta semana, son estructuras pares a ambos lados y se enumeran del primero al sexto, pero ese quinto involuciona, ¿ya? El quinto involuciona y solamente se dice del primero al sexto, el quinto involuciona. Entonces, vivimos acá. Esto es ventral y esto es dorsal. Esto es lo que les hablaron ayer en la clase, la profesora les habló ayer de los somitas. ¿Sí? Estos son los somitas que da origen a la columna vertebral, a la hernia relacionada y a los músculos que tienen allí en estas regiones. Bueno, entonces, aquí tenemos los arcos. Este va a ser el rostro, región rostral, este es área cardiogénica. Estos son somitas, mírenlos. Esto, lo que es los primordios del miembro inferior, la cola, recordemos la cola, el fenómeno de la cola. ¿Cuándo se pierde la cola? Al final de la octava. Recordemos allá para entender esto, y esto de una vez les sirve para cuando ustedes vayan a mirar embriología gastrointestinal del sistema digestivo. Esto es fundamental para entenderlo. Si ustedes recuerdan, en ese semana de eso, no, en la segunda, No, no en la tercera. no fue en la tercera, no fue en la segunda, no fue en la tercera. Si no fue en la segunda, no fue en la tercera, entonces fue en la qué. Y si no fue en la quinta, fue en la cuarta. O si no en la sexta, no, pero fue en la cuarta semana. Muchachos, el fenómeno del plegamiento, cuarta semana. Fenómeno del plegamiento, miren, cuarta semana. Si ustedes recuerdan, en la segunda semana, segunda y tercera semana, teníamos un gran saco vitelino y una cavidad amniótica pequeña. En la cuarta semana hubo un plegamiento de la cabeza, de la cola y plegamientos laterales. ¿Y qué pasó? Que se ensanchó la cavidad amniótica y el saco vitelino se constriñó, se redujo. Eso es característico de la cuarta semana. Entonces, ustedes aprecian aquí tenemos el techo del saco vitelino. ¿Listo? Techo del saco vitelino, este es saco vitelino. Tenemos el techo, aquí tenemos cavidad amniótica. ¿Qué pasó en la cuarta semana? Hubo plegamientos laterales y esos plegamientos laterales, llegue la cabeza y llegue la cola, llevaron a esto. Esto que era amplio, miren cómo quedó ahora. Quedó incluido y miren que quedó aquí una parte anterior, una parte media y una parte posterior. Esta parte anterior se le llama intestino anterior, esta parte media se le llama intestino medio y este se le llama intestino posterior. El intestino anterior también recibe el nombre de intestino faríngeo. ¿Listo? Allí realmente le dicen indistintamente intestino faríngeo, en realidad es otra cosa, pero allí está el intestino faríngeo, que es esta parte de acá, que se relaciona con los arcos faríngeos o arcos branquiales. Ya dijimos que no vamos a decir branquial, sino faríngeo. Es en esta zona. ¿Listo? O sea que la boca, ¿dónde va a estar? Aquí en este sitio, donde va a estar la membrana bucofaríngea. ¿Ya?
Entonces esos arcos faríneos constituyen a la formación de la cara, las cavidades nasales, la boca, la laringe y la faringe y el cuello. Mi vecina también me preguntó esta mañana que qué diferencia había entre faringe y laringe. Yo le dije, a mí eso me parece lo mismo, yo digo que cambia son las letras, la F con la L. Eso yo fue lo que le dije. Pero le dije, vecina, yo ahorita voy para clase y yo le pregunto a mis estudiantes qué diferencia hay. ¿Qué diferencia hay entre la faringe y la laringe? Bueno, entonces, ¿qué diferencias hay entre la laringe y la faringe? Ya ustedes la determinan. Bueno, entonces ya sabemos. ¿Ah? Aquí están los arcos branquiales. Muchachos, ¿ustedes alguna vez se han preguntado cuánto vale una hora de clase aquí en la universidad? ¿En esta universidad? ¿Ustedes se han preguntado cuánto vale una hora de clase? La parte más barata de la clase soy yo. ¿Sí? Yo es lo que menos me pagan es a mí. Y no estoy criticando eso, sino que eso hace parte de la estructura. ¿Ustedes se han imaginado cuánto vale una clase? ¿Y ustedes cuánto vale una hora de clase? ¿Ustedes han imaginado cuánto puede costar una hora de clase? ¿El nombre tuyo es? Ricardo. Ricardo, ¿tú te has pensado cuánto vale una hora de clase? Como 18.000. 18.000 pesos. Pero me refiero al profesor por hora. ¿Ya? O menos. 18.000 pesos en una hora de clase. Una hora, creo que es menos. Una hora de clase, Sí, una hora. Ricardo, una hora de clase, metiendo todos los costos que incurre la universidad. Me refiero solo al profesor, o sea, solo docente. No, o sea, yo gano más de 18.000 pesos la hora, pero entonces lo que te estoy diciendo es que eso es lo que menos vale. ¿Sabes cuánto puede costar una hora de clase? Averíguate cuánto puede costar una hora de clase. O sea, cuando tú vienes a una clase, ¿cuánto te estás beneficiando de eso? O sea, de todo. Tú pagas una matrícula, esa matrícula nunca va a compensar el valor de la hora de clase. Ni siquiera el costo de lo que me pagan a mí. ¿Sí me comprendes? Y no lo estoy diciendo, yo estudié en universidad pública también, no te estoy criticando eso, sino yo estudié en universidad pública. Yo lo único que quiero es llamar la atención de que si estamos acá, tenemos que estar aquí. ¿Sí? ¿Ya? O sea, es lo mínimo que tú puedes hacer por ti mismo y por tu familia también. ¿Ya? Entonces, miremos acá. Acá tú tienes los arcos branquiales. ¿Ya? Los arcos branquiales que no son branquiales sino faringes. ¿Listo? ¿Por qué no son branquiales? Porque se parecen supuestamente a la branquia, pero no tenemos nada. Aquí tenemos, mírenlos acá. Estas estructuras, tal como aparecen exteriormente, también están dentro de ese intestino anterior. ¿Listo? Tal como están afuera, también están dentro del intestino anterior. ¿Y cuál es el punto de entrada? ¿Cuál es el punto de entrada? La membrana bucofaringea. ¿Y esto qué otro nombre recibe que ahorita lo veamos? ¿Estomo qué? Estomodeo. Este es el estomodeo. ¿Listo? La membrana bucofaringea. No, la membrana bucofaringea es lo que limita allí. El orificio, toda la estructura es el primordio de la boca, que es esto, el estomodeo. ¿Listo? Y entonces, ¿esta qué será? ¿Prominencia qué? ¿Esta qué será? Prominencia frontonasal. ¿Y esta qué será? Maxilar. ¿Y esta? Listo, volvemos nuevamente a la figura. ¿Ya? Entonces, ahí la tenemos. Si ustedes le pudieran introducir el dedo acá, van a encontrar un área rugosa, un área que sobresale y un área que se deprime, una que sobresale y una que se deprime. Lo mismo aquí, si tocamos vamos a encontrar esta sensación, el área rugosa, como unas cosas abultadas y otras más, unas abultadas y otras deprimidas, abultadas y deprimidas. Entonces mírenlo aquí.
Miren acá, si nosotros colocamos el dedo, vamos a encontrar esto, abultado, esto deprimido, esto abultado, esto deprimido, y vamos a encontrar la luz. Y esto es el intestino anterior, ófago, que es esta parte de acá. Entonces vamos a ver que se nomina del 1, 2, 3, 4. ¿Son cuántos? Son 6, pero el quinto involución. ¿Listo? Entonces mírenlos acá. Todo esto va a dar origen a diferentes estructuras. Miren aquí. Aquí cómo se están, mírenlo. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. Aquí adentro vamos a encontrar lo que se llaman las bolsas y afuera vamos a encontrar lo que se llaman los surcos. Adentro las bolsas y por fuera los surcos. Y en medio de ellos lo abultado se llaman arcos. Lo abultado se llaman arcos. Y esto es fundamental para también entender varias cosas. Embriología respiratoria, miren muchachos, esto es importante que tengan las bases para entender embriología respiratoria, embriología digestiva y embriología cardiovascular. Si tenemos esto claro, podemos entenderlo. Entonces, este aparato faríngeo tiene parte ancha que se llama arco. Tiene arco, este del arco, mira la parte ancha aquí, arco, arco, arco. Tiene una parte deprimida por fuera que se llaman surcos y una parte deprimida y partes deprimidas por dentro que se llaman bolsas. O sea que por dentro están las que bolsas y por fuera están los surcos. Y en medio de ellos, grandes, ¿qué encontramos? Los arcos. Entonces hablamos del primer arco, segundo arco, tercer arco, cuarto arco y sexto arco. ¿Qué es lo que tenemos acá? Porque el quinto, ¿qué le pasó? Involución. El de adentro de la bolsa. ¿Ah? El de adentro. Sí, lo que tú tienes acá, estas son bolsas, mira. ¿Y cuál es el quinto involución? ¿Pero en qué momento deberían los seis? ¿Ah? ¿En qué momento deberían los seis? ¿En qué momento se deberían los seis? Cuando empiezan a formarse. ¿Qué tipo de evolución hay en la Remanente embriológico, o sea, así como ahora vamos a ver otra estructura que se pierde. Eso es lo que entonces miren acá para ver la conformación de las estructuras que se derivan de ella. Entonces ya tenemos acá cada arco. ¿Qué es esto? Miren acá esta imagen. Cada arco tiene un bastón cartilaginoso. Tienen un componente muscular y tienen un nervio característico. Si esto lo hubiéramos visto al inicio cuando ustedes vieron cara y cabeza, esto hubiera facilitado el estudio de ustedes. Porque ahora se van a dar cuenta que cada arco tiene nervios característicos, tiene arterias características, tiene estructuras características, nada más aprendérselo por arte, sobre todo en la docente. Miremoslo acá, por fuera, o sea, lateralmente y aquí medialmente hacia la luz. Lo mismo. Entonces, ¿cómo está formado? ¿Cómo están formados estos? Estos están formados por ectodermo, que es el recubrimiento lateral, por endodermo, que es el recubrimiento medial, y el mesodermo, que es la mayor parte de ellos, de los arcos. O sea, que un arco, ¿qué es lo que tiene más un arco? Mesodermo. Está cubierto por fuera ¿con quién? Con el ectodermo, y por dentro por el endodermo. Miremoslo aquí con mayor detalle, mucho más. Esto es endodermo, lo amarillo. Esto es
mesodermo, lo rosado, Ah, sí. y lo azul es Ectodermo. ectodermo, que es totalmente lateral. Y miren lo que sale de aquí para abajo, miren. ¿Por qué el esófago? Porque estamos hablando del intestino anterior. La parte del intestino anterior. ¿Ya? Intestino anterior, luego intestino medio y por último intestino posterior. Pero aquí estamos hablando del intestino anterior. Primer arco. ¿Quién es el nervio característico trigémino? ¿Cuáles son los músculos? Miren todos estos músculos de la masticación, el tiroideo, el vientre anterior del digástrico. Es un dolor de cabeza perderse la inervación de ese digástrico. ¿Sí? ¿Ya? Tensor del tímpano, tensor del velo del paladar, todos están inervados ¿por quién? Por el trigémino. ¿Sí? ¿Quiénes son los? Acuérdense que tiene una barra cartilaginosa. La barra cartilaginosa, ¿qué nos dará? ¿Cartílago o hueso? Por osificación endocondral. ¿Listo? Entonces, ¿quién nos da aquí? Ah, los huesecillos. Los huesecillos del oído, del martillo y el yunque. O sea que ellos se dan por osificación ¿de qué tipo? Cartilaginoso. Endocondral. Osificación endocondral. ¿Listo? Y entre otras cosas son los primeros huesos en osificar. Son los primeros huesos que se osifican. Segundo arco. El segundo arco, su nervio es el nervio facial. ¿Y cuáles son los músculos que se derivan de ese segundo arco? Eso que están haciendo allí. Los músculos de la mímica facial. Además de eso, el estiloideo, el vientre posterior del digástrico. Entonces ahora sí vimos, el vientre anterior que era por el trigémino y el vientre posterior por el facial. ¿Sí se acuerdan? Miren lo de los sabe. ¿Ya? Además de eso, el músculo del estapedio, que es de oído medio, y los huesecillos que tenemos el estribo, y tenemos la apófisis estiloides, ¿ya? El asta menor del hueso dioides y la parte superior del hueso dioides. ¿Ya? Miren, hueso del cuello. Estamos hablando del segundo arco. Tercer arco, el nervio es glosofaríngeo y el músculo es uno solo, el estilofaríngeo, y va a formar el asta mayor y la parte inferior del cuerpo del hueso dioides. Todo eso es por osificación ¿de qué tipo? Endocondral. Porque recuerden que los arcos tienen un bastón cartilaginoso. ¿Y de ese tipo de cartílago cuál es? Hialino. ¿Y cartílago elástico da hueso? No. ¿El fibrocartílago da hueso? No, solamente a El hialino. ¿Listo? Ese es el tercer arco. Vamos, miren allí, ya se formó entre el segundo y el tercero, formaron el hueso dioides. Y vamos a ver el cuarto y sexto. El nervio son rama laríngea superior del vago y rama laríngea recurrente del vago. Y entrada, ¿a dónde van eso? Por eso, entonces mira lo que forman: crico, tiroideo, elevador del velo del paladar, constrictor de la faringe, músculos intrínsecos de la laringe, músculo estriado del esófago, que es del tercio superior, y los cartílagos tiroides, corniculado, cricoides, aritenoides y cuneiforme. ¿Esto qué forma? El esqueleto cartilaginoso ¿de quién? ¿Esto formó el esqueleto cartilaginoso de quién? El esqueleto cartilaginoso de la laringe. ¿Listo? El esqueleto cartilaginoso de la laringe se formó aquí. Cuando un paciente tiene cáncer de pulmón, el cáncer de pulmón hace metástasis a estas ramas laringeas del vago. Y la persona termina con ese problema porque no tiene quien dirige qué. No tiene quien dirige qué para que produzca la voz. las cuerdas. Eso, no hay forma, no hay un movimiento ahí claro, entonces no.
típico del paciente con cáncer. Y muchachos, ahí está el resumen de todo lo que hemos visto en esa tabla. Espero que esta clase les haya ayudado a entender eso.